Bien, buenos días, estimados alumnos, estimadas alumnas. Demos la bienvenida a este día sábado 10 de abril, ¿cierto? 10 de abril, comenzando esta jornada. Bueno, preocupados por supuesto, porque obviamente, eh, por más que insistimos en que la gente se cuide, en que la gente se exponga lo menos posible, no ha dado resultado. Y de estornudar a propósito de cuidarse. Eh, y bueno, y las cosas están como están, ¿cierto? Lamentablemente, el servicio médico va a tener que seguir trabajando full. Toda la gente que tiene turnos en los hospitales va a tener que seguir trabajando full. Todo el personal de los centros de salud que tiene que tratar, que pretende un día de descanso, no va a poder. ¿Ah? Debiera ser entonces como una especie de equilibrio de la sociedad, entonces que a todos se nos sobrecargue el trabajo, ¿cierto? Esa debería ser la compensación. Si todo el personal que trabaja en los hospitales, en los centros de salud, está trabajando sin, sin descanso, bueno, entonces pareciera que eso debería pasar para todos. ¿No? Así que nada de quejarse con pruebas, ahí estudiar y una prueba tras otra prueba y quedándose noches y todo. Solo lo digo por el lado nuestro, con todo lo que significa en todas las otras áreas o quehaceres de la sociedad. A lo mejor para tratar de empatizar y entender qué significa lo que está pasando. Bueno, feo, feo totalmente. Nota roja, ahí sacamos los chilenos, sacamos los chilenos. Y insisto, esto no tiene que ver con la autoridad, tiene que ver con nosotros, nuestro comportamiento. Pero bueno, ha pasado una semana, espero que hayan tenido un buen fin de semana eh, el sábado anterior, así que esperando que hayan podido estar resguardados, haciendo la reflexión. Era un fin de semana santo para algunos. Y bueno, yo creo que también son esos fines de semana que sirven para pensar también en nosotros mismos, qué estamos haciendo, qué queremos, cuáles son nuestros planes, cuáles son nuestros propósitos. Hay que aprovechar esas pausas. Si algo le pasa a la sociedad actual es que no se detiene a reflexionar sobre lo que le está pasando. Vamos tan apurados allí sobre la marcha, el trabajo, los quehaceres, las preocupaciones, los problemas, que a veces hacemos poco por nosotros mismos, ¿eh? Sin pensar que a veces eso es la mejor ayuda. Es como cuando uno le dice frente al problema, cálmate y piensa. ¿Ah? Piensa, ¿qué vamos a hacer? Como cuando uno le llega una sentencia negativa, ¿ah? Y se angustia porque perdió el juicio, llora 2 días, 3 días, pero para la apelación solo tiene 10. Entonces, mejor calmarse. Lo primero, asumir de inmediato, ¿cierto? Perdí en esta primera instancia. Luego, leer bien la sentencia, ver en qué se equivocó, ver en qué se equivocó. No eso de partir echándole la culpa al juez. No, eso es lo peor. Lo peor. No, es que el juez aquí, el juez no. ¿Por qué yo no convencí al juez? ¿Por qué yo planteé mi caso de una manera distinta a como lo vio el juez? Y eso es lo mejor, porque así se puede corregir. Al juez no lo puedo corregir. El juez dictó su sentencia, la firmó y nos olvidamos, ¿cierto? Estoy notificado, deshacimiento, nada que hacer. ¿Qué nos queda? Entonces, corregir nuestra visión del caso, corregir nuestra estrategia, ¿m? Darle una mirada diferente a las pruebas, si se puede todavía, ¿ah?
ir con alguna prueba en segunda instancia, pero desde la perspectiva de lo que yo puedo hacer sin culpar a otros. ¿Ah? El ensayo y error obliga a corregir mis errores, no los que cometan otros. Y eso ayuda, porque seguramente va a ser exitoso o exitosa allá, en la corte. ¿Ah? Revocar es subir la cuesta, pero se puede llegar, se puede llegar. ¿Ah? Y si no es la corte, habrá que ir a la Suprema con una casación, si es que los fundamentos dan para ello. ¿Ya? Bien. Pero bueno, eso era en relación a siempre nuestro comentario matutino de este día sábado, que muchos lo escucharán tomándose el café, el desayuno. Algunos a lo mejor ni siquiera se han levantado y otros verán esto en un horario diferido. ¿Ah? No lo sabemos. Pero de todas maneras, la bienvenida y la reflexión siempre es para todos. Quedamos conversando la semana anterior acerca de la primera parte del derecho registral y que tenía que ver con la regulación, ¿cierto? Vimos los aspectos fundamentales, sobre todo los cambios constitucionales que se avecinan por allí. Pero bueno, acá ahora tenemos que enfrentarnos a otro tema que también es constitucional, que también es constitucional. Y eso no lo podemos en este minuto soslayar porque es un tema que se va a discutir. Por ahí en la semana, en estos foros que se van haciendo, como se suponía que íbamos a tener elecciones este fin de semana, eh, acerca de distintos temas que se podrían discutir, obviamente, en la próxima constitución, y todo el mundo sabe que un tema que se va a discutir bastante va a ser el tema del derecho de propiedad. Porque además el derecho de propiedad tiene un impacto tan fuerte dada la ampliación que ha experimentado la propiedad. Ustedes saben que esa ampliación se refiere precisamente a que cada vez son más los objetos que son susceptibles de propiedad. Hace, digamos, un par de décadas atrás, seguramente no se habría pensado en la propiedad de la imagen. Hoy día, nuestra impronta, nuestra imagen, es objeto de propiedad y en algunos casos absolutamente, estoy justo arreglando la correa del reloj, si me ven, absolutamente sostenible como argumento en cortes y la corte le ha dado la razón. Hay fallos en los que se refieren precisamente a que la imagen, que es un atributo, una proyección de la personalidad, estaría protegida por la propiedad. O sea, algo que nosotros siempre hemos rechazado en el sentido de que una cosa es el sujeto del derecho y el otro es el derecho mismo, ¿cierto? El derecho lo tiene el sujeto, pero el sujeto no puede alcanzar un rango de cosa. Pero a través de la propiedad de la imagen resulta que sí podría ser. Ahora, parece que esta cosa, imagen, no la tienen todos, parece que la tienen solo algunos y da la impresión de que hay que ser famoso, al menos en concepto de la Corte, que ha acogido recursos de protección cuando quien intenta proteger la imagen sí tiene una imagen formada en el medio. Pero quien no tiene una imagen formada en el medio, pues no es susceptible de ser protegido. Al menos he visto algunos fallos en ese sentido, en el sentido de que se protege si el rostro es conocido, es famoso, por alguna razón, y si no es conocido, no es famoso, entonces hasta la jurisprudencia discrimina en ese sentido a la farándula. Triste, así que si no alcanzan fama, tengan por seguro que a la corte no van a llegar exitosamente. Ya, bueno, creo que esta correa no se puede arreglar, así que ¿qué le vamos a hacer? Entonces, en esto de la Constitución, decía yo, volviendo al tema constitucional y a la cada vez más extensa objeto protegido por la propiedad, claramente que la discusión constitucional va a existir en ese punto. Pero
En lo que actualmente existe está el famoso artículo 19, números 23 y 24, que lo veíamos la semana pasada, ¿cierto? Entre la libertad para adquirir el dominio y el derecho de propiedad. Eso en la segunda parte de la segunda norma, que es el derecho de propiedad, en el 19, número 24, nos encontramos con esta famosa sentencia allí que dice: solo la ley puede establecer el modo de adquirir, usar, gozar y disponer. Con eso, en el fondo, eleva uno de los elementos de la transferencia del dominio a rango constitucional. ¿Y por qué digo uno de los elementos? Porque nosotros, hasta el día de hoy, parece que hasta el día de hoy, tenemos algo que la doctrina ha mantenido en términos de estudio. Sin embargo, hay ciertas objeciones a su construcción. Es como decir, la construcción teórica de esto ha suscitado críticas desde muy atrás en el tiempo, incluso dentro de nuestra doctrina, porque el sistema de adquisición del dominio no es nuestro, no es algo que hayamos inventado nosotros, ¿cierto? Sino que ha sido traspasado desde el mismo incluso sistema romano, pasando por la legislación francesa, que también llegan a Chile, y nosotros hablamos de este famoso sistema de adquisición del dominio, conocido como de título y modo. Entonces les decía yo que de algún modo, la Constitución ha elevado a rango de carta fundamental este elemento del sistema. Al decir, obviamente, solo la ley puede establecer el modo de adquirir. Eso los constitucionalistas ahí y los civilistas le llaman el principio de reserva legal del modo. A veces el alumno se confunde aquí. No estamos hablando del principio de reserva legal que tiene que ver con el proceso formativo de la ley. Estamos hablando con el principio de reserva legal del modo de adquirir, donde la Constitución da mandato para que el modo de adquirir, si va a existir dentro del ordenamiento, solo sea creado por ley. Obviamente que eso de inmediato genera que toda la regulación del modo de adquirir tiene que ver con el orden público. Algo que no es disponible, algo que no es producto de la autonomía de la voluntad, que siempre lo puede todo, ¿cierto? En el derecho privado, la autonomía de la voluntad siempre tiene un grado de extensión importante. Seguramente, ese es un principio, lo hemos dicho en otras ocasiones, es un principio que se va a discutir también en la próxima Constitución. ¿Hasta dónde puede llegar la autonomía de la voluntad? Bueno, aquí tiene límite, y tiene límite desde hace mucho tiempo. De hecho, el propio Código Civil, que por supuesto ustedes saben tiene rango legal, en el 588, dice que son modos de adquirir. No dice puede ser, ni dice quedará entregado a la autonomía de la voluntad la creación de los modos, sino que es el propio código, en una enumeración numerus clausus, ¿se acuerdan? De enumeración cerrada, taxativa, si quieren llamarlo así, son esos y no otros. Bueno, la Constitución ha dicho que esa ley, que en este caso es el Código Civil, efectivamente se corresponde con lo que dice la Constitución, porque la Constitución señala que el modo solo puede tener su origen en la ley. Ahora, este modo de adquirir es bastante, digamos, es fácil de observar, dado que el legislador precisamente es preciso en esto. Y nosotros tenemos este 588, obviamente con lo que ustedes ya conocen muy bien: ocupación, accesión, tradición, prescripción, sucesión por causa de muerte, y por supuesto la ley que siempre todo lo puede. Pero en el antecedente está el título. Y aquí es donde en verdad se produce desde ya, diríamos, la falta de fundamentación sólida. No digo porque hay fundamentación,
pero que sea sólida a la luz del derecho actual. El derecho todavía, y el profesor Peñalillo de alguna manera siempre lo decía, me recuerdo en sus clases, la ficción es la falta de capacidad del legislador de poder explicar cómo las cosas son realmente. Decía otra expresión, no la recuerdo porque ya la vejez me va alcanzando. ¿Ah? Pero era como la falta de creatividad del legislador. ¿Ah? No se la pudo. Y que tuvo que hacer, decir, no, esta es una ficción. Bueno, esa conducta a veces se traspasa también a la doctrina y la doctrina suele decir, mire, es que no en todos los modos de adquirir está tan claro el título y el modo y en algunos casos como que se confunde. Eso es una imposibilidad de explicar un fenómeno, ¿cierto? Al decir como que se confunde, no. En verdad, uno podría decir, todos los modos por ley exigen título, ¿no? La tradición, según el profesor Somarriba, es el único modo en el que uno podría decir existe esta realidad jurídica del título y el modo. Porque el 675, ustedes saben, señala que la tradición debe ser precedida por un título traslaticio de dominio. Por tanto, es el único modo que tiene esa exigencia. Y desde esa perspectiva, en el resto de los modos aparece como bien poco nítido el que se exija título. Bueno, y desde esa perspectiva, claro que estamos hablando de, vamos a respetar la doctrina, vamos a decir que efectivamente en todos los modos se requiere título con esta explicación de que pareciera ser que en la accesión y en la ocupación está como confundido el modo y el título, y que por último el fundamento real siempre es la ley. Y allá en la sucesión por causa de muerte podríamos decir que si es testamentaria, el testamento. En fin, aceptamos y respetamos esa doctrina, aun cuando no podemos dejar de observar que es debatible, debatible esto de que se confundan las cosas. Bueno, ahora, el título sí está gobernado por la autonomía de la voluntad y desde esa perspectiva sabemos que pueden ser, no es medible porque la creatividad de los particulares puede determinar un título que anteceda al modo. ¿No? Puede ser precisamente la creatividad de los particulares como puede ser una situación de hecho. Recuerden allí que en la definición que el mismo profesor Peñalillo da en su libro de bienes tiene que ver con el hecho o acto que habilita para la transferencia del dominio. Habilita, hecho o acto. Por tanto, no solo puede ser una situación de orden convencional, hacia de la voluntad de las partes, sino que también de una situación de hecho que genere, que inicie entonces la transmisión o transferencia del dominio. ¿Bien? Así que, por lo tanto, lo vamos a dejar, digamos, como dice la doctrina, a la creatividad de los particulares. No nos vamos a adentrar en este punto, por lo demás el derecho registral ahí no tiene mucho que hacer. Serán los particulares los que determinen qué va a anteceder al modo. Sin embargo, acá es distinto, porque los modos sí oficialmente tienen que ver con el sistema registral chileno. Ahora, si nosotros nos vamos un poquito a la historia, ya lo decíamos allí, nos vamos a encontrar con un sistema antiguo en esta forma, a un sistema romano de título y modo, en el que los contratos que están aquí, entre ellos como títulos traslativos de dominio, en el fondo no son capaces por sí mismos de producir la transferencia del dominio. Algo que según la doctrina demuestra que, o esta situación demuestra que aquí el Código Civil chileno se aleja de su pater francés, que contiene el denominado efecto real del contrato, ¿cierto? El solo contrato podría producir la transferencia del dominio en circunstancias que en el caso nuestro el contrato solo genera derechos personales.
el derecho a exigir la entrega, pero el dominio no se adquiere, no se ingresa en el patrimonio si no ha operado un modo. Así que en materia de títulos traslatizos del dominio, nosotros sabemos que somos de la variante del efecto personal del contrato y no del efecto real, como ocurre en Francia. Aun cuando la misma literatura dice que en Francia también tiene sus resguardos y que en el caso chileno a veces pareciera, y hay casillos por allí, en que la transferencia estuviera operando por el solo título. ¿Ah? Por ahí en esa en un comentario que se hace, por ejemplo, al artículo 684, número 5, ¿ah? Donde está allí el constitución posesorio, ¿ah? Aparece como que de repente estuvieran el brevimano y el constitución posesorio estuvieran en la línea de una tradición por el solo contrato. Bueno, pero en fin, ahí no vamos a entrar en ese detalle, cosas que ustedes por lo demás ya vieron cuando analizaron el curso de los bienes. Pero aquí nosotros nos vamos a ir a los modos. ¿Cuáles son esos modos? ¿Cuáles son? Y de acuerdo a ese 588, nosotros nos vamos a encontrar entonces con la ocupación, la accesión, la tradición, la prescripción y la sucesión por causa de muerte. Dejamos fuera la ley no porque la estemos excluyendo, sino porque en este minuto nos vamos a enfocar en estos que mantiene el Código Civil. En esta línea, ustedes inmediatamente podrían hacer la secuencia rápida de decir si estos modos de adquirir todos realmente van a influir en nuestro sistema registral. ¿Por qué lo decimos? Porque desde ya hay uno en el que nosotros podríamos decir, no es posible. ¿Y por qué no es posible que lo incluyamos dentro del análisis del derecho registral? Porque la ocupación no es un modo que nos permita adquirir bienes inmuebles. Y ustedes saben claramente por qué. Pausa. Efectivamente, por el artículo 590, ¿cierto? El artículo 590, que señala que todas las tierras situadas al interior del territorio de Chile, si no tienen otro dueño, ¿de quién son? Bueno, son del Estado de Chile. Por el principio de la territorialidad y de la integridad territorial, obviamente no puede haber espacio físico dentro del territorio que no tenga dueño. ¿Ah? Si no tiene dueño, tiene un dueño inmediatamente que es el Estado de Chile. Ahora, bien también dice la literatura allí, hay que tener cuidado, en especial el profesor Peñailillo dice, ojo, la presunción que se establece aquí a favor del Estado es una presunción de dominio, no de posesión, lo que significa que eventualmente alguien podría discutirle la posesión al fisco. ¿Ah? No le puede discutir el dominio, porque el dominio está asignado por ley. Ahí al menos el 590 así lo dice. Pero no queda cubierto, no queda protegido, no hace indiscutible su posesión. La posesión sí se podría discutir perfectamente por un tercero que pruebe que ha entrado en posesión del inmueble. ¿No? Pero bueno, no nos saben. Entonces, por esa razón uno podría decir de inmediato, la ocupación no es un modo que pertenezca aquí al sistema registral. Sin embargo, cuando ustedes estudiaron los bienes, se encontraron aquí con un pequeño debate doctrinario, cuando estudiaron la posesión como un modo de adquirir, perdón, la posesión como un elemento del modo de adquirir prescripción, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí hay un tema. Se dice que no se puede adquirir la posesión de un bien inmueble porque obviamente el 686 señala que tiene que ser por inscripción conservatoria. Si no hay inscripción conservatoria, no vamos a llegar a ninguna parte. Bueno, pero, y además está el 590 que efectivamente prohíbe la adquisición de bienes inmuebles.
Pero ¿qué pasa, dicen los autores, si alguien se apodera de un inmueble? Esta expresión de apoderamiento que se utiliza por allí a los artículos del 726 en adelante, el 729, si alguien se apodera de un inmueble, ¿podrá entrar en ocupación? Se produce un pequeño debate que obviamente es un ejercicio bastante complejo, pero responde a una realidad, que a veces la gente, ustedes conocen muy bien el caso de los ocupas, el caso de las tomas, entonces uno el cliente se preocupa y iría a perder mi propiedad porque están los ocupas o alguien se tomó el terreno. Entonces inmediatamente dicen, no, mira, ¿por qué opera el 590, opera el 686, tiene que haber inscripción, no pueden tener posesión, ahí hay usurpación, hay delito, qué sé yo. Pero queda esa sensación en el aire. Entonces los autores tratan de explicar algunos fenómenos allí a través del apoderamiento y la simple instalación. Generalmente la idea es de rechazo. Está claro que en materia de posesión sigue rigiendo la famosa teoría de la posesión inscrita, lo que no obsta a que de vez en cuando aparece un caso en el que la Corte tiene que pronunciarse entre darle la razón a alguien que tiene la posesión material y no la posesión inscrita. Cuando manda la realidad en el fallo, el realismo jurídico aplicado a la sentencia. Bueno, ahí tenemos entonces el primer caso. Vamos a decir que por regla general no tenemos posibilidad de ir al sistema registral a través del modo de adquirir ocupación. En el caso de la accesión es más sencillo porque aquí está todo el procedimiento o la tipología de la accesión de inmueble a inmueble. ¿Cierto? Lo que nosotros llamamos como la accesión continua o accesión propiamente tal, sabemos que ahí hay varias categorías, ¿cierto? El aluvión, la avenida, el cambio de cauce, la formación de isla, que son todas figuras en las que aparece que un inmueble por accesión se junta a otro y entonces toma la misma calidad. Y por lo tanto, quien es dueño de lo principal, dice el código, será también dueño de lo accesorio. Aquí la pregunta por ahí en algún ejercicio de prueba se suele colocar si efectivamente se produce una accesión, por ejemplo, por un aluvión, por ese lento e imperceptible retiro de las aguas y se produce una expansión del terreno de un propietario. Es necesario que para que el nuevo terreno que se va agregando producto de este retiro de las aguas tenga que inscribirse en el conservador. Porque antes yo tenía 1 hectárea, pero ahora resulta que se secó toda la laguna, como pasó ahí en Aculeo. Se secó toda la laguna y por supuesto todos los propietarios ribereños vieron extendida, lamentablemente, lamentablemente vieron extendida sus tierras porque obviamente se secó toda la laguna. Una pena, una tristeza. Por ahí alguien, abogado, lamentablemente, qué feo que yo tenga que decir esto, dijo así como, si en Chile hay agua suficiente o hay agua para todos, no hay un problema del agua. Un grado de ignorancia, pero increíble. Y después creo que dijo así como vayan a buscar en Wikipedia. Bah, no sé qué será para ellos el cambio climático, la desertificación de los suelos, el lugar mundial que ocupa Chile dentro del estrés hídrico, la falta de agua, no por mala administración, que puede haber, eso es discutible, que se y ahí se podrá ver, sino simplemente porque Chile está experimentando un cambio en su clima. Bueno, algún día murieron los dinosaurios, a lo mejor vamos a morir nosotros acá. La desertificación es algo que es un hecho cierto, Va a arrasar con toda la zona central, más o menos hasta la región de los ríos. Y eso siempre lo comento, no dejo de comentarlo, porque eso es lo que dice la ciencia, los que estudian. No Wikipedia. No, bueno,
los abogados de repente nos caracterizamos por ser así, aventureros en nuestras afirmaciones y a veces no tienen fundamento. No tienen fundamento. No seamos así, no seamos así. ¿Eh? Seamos sólidos siempre. O tratemos de serlo. ¿Eh? Y reconozcamos cuando nos equivocamos. Ahora, que un abogado reconozca que se equivocó. Bueno, de vez en cuando pasa. ¿Eh? De vez en cuando pasa. Entonces, en la accesión, entonces uno se preguntará, bueno, y si se secó toda la laguna, tendré que ir al conservador y decirle, ¿sabe qué? Mi propiedad ahora no es de una hectárea, ahora resulta que tengo hectárea y media, entonces tengo que inscribirlo. Aquí opera nuevamente lo que hemos dicho recién, el principio de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Entonces, obviamente que va a producirse, dentro de la misma inscripción, se va a producir una extensión natural, en este caso, del dominio. Es decir, la inscripción va a amparar a todo el predio. Podríamos incluso recordar, ustedes yo creo que se acuerdan mejor que yo, en las características especiales que fija el profesor Peñaguilillo respecto del dominio. Que se fija la elasticidad y la abstracción, que son dos características que agrega al derecho real de dominio, que son interesantes, sobre todo en este caso la elasticidad. Cómo se mueve el dominio a medida que se va produciendo el retiro de las aguas de manera abstracta, el dominio crece. Él no lo refiere precisamente a eso, pero su teoría se podría aplicar perfectamente a ese punto. Él lo refiere respecto de cómo se produce el poder del dominio sobre las facultades y la capacidad de retracción que tienen, devolver las facultades de uso y goce, por ejemplo, instantáneamente al propietario. Interesante. Leer de nuevo ese capítulo, que ese capítulo tiene esa novedad que aquí podría estarse dando precisamente en esto de la accesión. Luego tenemos la tradición, el clásico. Ahí podríamos decir que está el gran peso cuantitativo del sistema registral, ¿cierto? No sabemos a ciencia cierta cuántos de las inscripciones en este país obedecen a títulos traslaticios de dominio cuyo modo es la tradición. Cuántas donaciones, cuántas compraventas, cuántas permutas, cuántos aportes a sociedades se generan y que efectivamente ahí se genera un título traslaticio de dominio que va a dar lugar a una tradición posterior. ¿Cómo cuantificarlo? Bueno, ahí habría que darle la tarea a los conservadores de ir viendo cuántos títulos. Me llegaron, no sé, 200 compraventas. Ya, perfecto. ¿Y cuántas permutas? Llegaron 20 permutas. ¿Cuántos aportes a sociedad? 60 aportes a sociedad. Se podría a lo mejor generar una estadística y ver cuál es el principal modo que genera todo el sistema registral chileno. Yo no digo números porque siempre he sostenido que quien se atreve a afirmar números tiene que tener respaldo para ello. Uno puede decir, al parecer la mayor cantidad se genera por la tradición, pero no sabemos cuál. A lo mejor me equivoco, a lo mejor es la prescripción, a lo mejor es la asociación por causa de muerte. Bueno, especulemos, esto es especulación, supongamos que sea la tradición. La tradición entonces allí va a generar claramente el sistema porque el 675, como lo hemos dicho antes, establece esta relación. Sabemos que efectivamente para que la tradición sea válida es necesario que exista un título traslaticio que la anteceda. Bueno, si así ocurre, no hay problema, entonces se verificará la tradición que en el caso de los inmuebles o de los derechos reales constituidos sobre inmuebles, como dice el 686, terminará allí, inscribiéndose en el registro, principalmente de propiedad, cuando estamos hablando de transferencia, el registro de propiedad del conservador de bienes raíces respectivo, como dice la ley, ¿cierto? Bueno, así que tiene importancia para el sistema registral, por supuesto que tiene importancia para el sistema registral, porque es una de las bases principales. Bien, ahora, lo que sí debemos tener presente que la tradición del dominio y de los otros derechos reales constituidos sobre inmuebles se va a hacer entonces de conformidad al título que antecede a la tradición.
Aquí nosotros nos vamos a encontrar más adelante, cuando ya lleguemos a la función registral y a los orígenes de la inscripción conservatoria, vamos a recordar que, en efecto, la inscripción conservatoria no solo obedece a una situación que tiene que ver, por ejemplo, con un modo de adquirir que esté precediendo, sin ir más lejos. Cuando uno habla del artículo 688, está hablando de inscripciones registrales que no obedecen a una transferencia ni a una transmisión del dominio. ¿Ah? Por ejemplo, el 688, que es de larga data, ¿ah? La razón de por qué el legislador los exige y que por lo mismo no se sabe entonces cuál sea la sanción si en definitiva se omite. Y ahí después veremos, y ustedes ya lo han visto antes, que existen varias posibilidades de explicar la razón de que es orden público, nulidad absoluta, que es estado de calidad de los herederos y por esa razón es nulidad relativa. La discusión siempre demuestra que el legislador fue poco claro. El artículo 19, cuando el sentido de la ley es claro. Y bien decía Peñailillo, bueno, pero ¿cuándo es claro? Cuando no es oscuro. Bueno, y ya con eso uno dice, todo lo que la doctrina pueda construir doctrinariamente es válido para tratar de solucionar, obviamente, situaciones que todos los días se van dando en los tribunales. ¿Ah? Pero ya el pecador fue el primero, el legislador, que no aclaró bien la razón de esa inscripción. También, por ejemplo, cuando lleguemos aquí a la prescripción, pasamos ahí a la prescripción. La prescripción, que ustedes saben que para algunos es como el modo de adquirir final. ¿Ah? Por ahí, un abogado, antiguo alumno mío, ¿ah? Tuvo una gran discusión con una profesora. El otro día me reclamó, me dijo que suelo no recordar alguna de sus anécdotas, pero esa anécdota sí la recuerdo y aquí va el mensaje para él, precisamente porque una profesora le dijo que en verdad el único modo de adquirir que existía era la prescripción, porque los demás eran modos de adquirir que no daban seguridad de haberse producido la introducción del dominio en el patrimonio. Pero eso es un acto, digamos, es una opinión absolutamente especulativa, porque si el tradente era el verdadero dueño de la cosa, claramente el adquirente se va a transformar en dueño. Y eso no lo podemos nosotros negar, o sea, si efectivamente era dueño, se va a producir el efecto. No se va a producir. No, mira, en verdad lo que pasó fue la transferencia del dominio, pero tienes que esperar a la prescripción. Sería absurdo. ¿Ah? Sería un razonamiento absolutamente absurdo. Sería una institución ineficaz. Todas serían ineficaces porque la única que sería eficaz sería la prescripción. Por eso fue una opinión absolutamente antojadiza que precisamente el exalumno la fundamentó bien y le explicó a la profesora. Bueno, no les cuento después las consecuencias en la nota final del alumno. Bien, pero bueno, aquí, ¿por qué nuevamente llegamos al sistema registral? Porque hay que tener algo claro. Aquí, en la prescripción, el modo opera por la posesión y el transcurso del tiempo. Aquí no tiene que ver la inscripción. ¿Ah? En la prescripción, la inscripción conservatoria del 686 no juega el rol del 686, sino que juega el rol del 2513. ¿Qué significa eso? Que si voy al sistema registral, si voy a inscribir, lo hago por publicidad, lo hago por mantener la historia de la propiedad raíz, lo hago para que el sistema registral se mantenga sin disolución de continuidad, que es algo que lo vamos a ver cuando veamos los principios del derecho registral. Entonces, aquí, cuando se pide inscribir, se hace porque la sentencia que declara como adquirido el derecho sobre un inmueble por prescripción adquisitiva debe inscribirse para los efectos de ser conocida por terceros. ¿Ven? Entonces, ahí llegamos al sistema registral, pero no por una razón de modo, como acá, sino que por una razón de publicidad. O sea, cambia
la función que tiene la inscripción. En algún minuto vamos a ver funciones que desempeña la inscripción. Una podría ser traslación del dominio, pero otra podría ser publicidad, otra podría ser solemnidad. ¿Ven? O sea, podrían darse distintas funciones. Finalmente, vamos también a llegar a impactar en el sistema registral en el caso de la sucesión por causa de muerte, cuando hablemos de inmueble, precisamente a raíz de esta conversación que hemos sostenido con el artículo 688. El artículo 688 señala, en efecto, que cuando se produce la apertura de la sucesión y los bienes pasan a los herederos, bueno, ¿cuál es la consecuencia? Que no se puede disponer de los inmuebles mientras no procedan inscripciones 1, 2 y 3. Entonces, cuando uno dice, ¿por qué? Bueno, la doctrina ha ido buscando la razón. Hay un hecho que es concreto. De alguna manera, el legislador dice, lo primero, para poder disponer de los inmuebles, es que usted inscriba resolución de posesión efectiva, si es que hay testamento también lo inscriba la especial de herencia. Esa inscripción especial de herencia a veces parece como muy dificultosa para los alumnos, pero siempre tienen que tener algo presente. El inmueble estaba inscrito a nombre del causante. ¿Cómo llego yo a aparecer en la inscripción? ¿Por arte de magia? No. Tengo que traspasar el inmueble que era de mi padre a mí y mis hermanos. Esa inscripción, que se llama especial de herencia, no es otra cosa, efectivamente, que traspasar o colocar los bienes inmuebles que estaban a nombre del causante a nombre de los herederos. Ahora, ¿por qué tiene un impacto fundamental? Porque cambia la titularidad. Cambia la titularidad. Y al cambiar la titularidad se permite, obviamente, la disposición, porque el adquirente de ese inmueble sabe que no le está adquiriendo el inmueble a una persona fallecida, que no tiene personalidad, que no tiene existencia legal, sino que le está comprando o adquiriendo el inmueble a una persona que es titular, que tiene la calidad de heredero, pero que es titular. Y bueno, con diferentes consecuencias, ¿cierto? En especial esta del 688 número 2, que establece que para poder disponer tiene que ser de consumo. La famosa palabra, famoso término, que identifica a un abogado o a una abogada de educación clásica, ¿cierto? Una abogada, un abogado no puede preciarse de tal si no sabe qué significa la expresión de consumo, porque su profesor a lo largo de la historia, de aquí hasta 1857, le ha dicho de consumo, es decir, todo de común acuerdo, ¿cierto? El problema de ese común acuerdo es que no es un acuerdo sometido al principio de las mayorías, que sería una gran solución para el sistema chileno, sino que es un acuerdo basado en el sistema de comunidad romana. Todos son dueños del todo, pero a la vez tienen la posibilidad de ser dueños de la cuota, que en este caso no interesa. Lo que interesa es que aquí, al ser todos dueños del todo, significa que la disposición tiene que ser de todos. Yo pienso, tratando de introducir alguna novedad ahí, se podría ir hacia una interpretación que, al decir de consumo, que significa todos de común acuerdo, no significa que tiene que ser un acuerdo del 100%. Podría ser un acuerdo de mayoría, digo yo, como para tratar de salvar sobre todo esas comunidades que llevan por años atrapadas. No pueden vender el inmueble. ¿Por qué? Porque son 28 propietarios, son 36 propietarios, son 14 propietarios, son 6 propietarios. Y falta uno que o no quiere vender, o que no lo encuentran, o que no está. Si esa expresión de consumo fuera interpretada que el consumo significa todos, pero en mayoría, bueno, se podría aplicar el principio de los actos jurídicos unilaterales pluripersonales. Ustedes lo recordarán mejor que yo, ¿cierto? Someter el asunto al principio de la mayoría.
Bueno, hay 6, 4 quieren vender, perfecto, se vende. Como venta válida, como inscripción correcta. ¿Ah? La única diferencia es que habría que ver dónde se reserva el dinero de los otros 2 que no concurrieron, porque eso no significa que pierden su parte, no la pierden, sino que alguien tendrá que hacerse cargo de esa parte. El fisco. Jamás, ¿cierto? No, no, no. Bueno, ahí veremos entonces en la futura reforma legal cómo se hace eso. O en el cambio jurisprudencial, si esto puede también tener una interpretación. Claro que alguien diría, no, está yendo absolutamente contra la interpretación del término, ¿no? Porque claro, algunos dirán, consumo significa todos, pero todos en un mismo sentido. Bueno, y esa es la interpretación que se le da hasta el día de hoy. Bueno, y finalmente entonces ahí se va a producir también un acercamiento hacia el derecho a registrar, porque ese 688 nos obliga a inscribir posesión efectiva, testamento especial de herencia y también el acto de adjudicación. Ese es otro que seguramente tendríamos que contabilizarlo estadísticamente. Aseguro que deben ser los menos. ¿Por qué? Porque el acto de adjudicación de inmediato nos dice árbitro partidor. ¿Quiénes van al partidor? Muy pocos casos. Primero por el costo, que ya el costo desincentiva absolutamente. ¿Por qué? Porque significa que el ir a un arbitraje significa que hay que pagar los honorarios del árbitro, que sustancialmente impactan sobre el interés de la propiedad. Ese caso yo creo que más de algunos la han consultado, pero ese es un problema de Chile completo. A veces uno camina por sectores de la ciudad y se da cuenta que hay una propiedad y dice, pero esta propiedad está muy bien ubicada, qué sé yo. ¿Pero qué pasó? Pasó que nunca pudieron encontrar a todos los propietarios, entonces no se pudo vender. Y ahí quedó. O esos casos así como emblemáticos, de por aquí donde yo vivo, quedaron 2 torres de edificio y quedó una casita chica al medio. La gente dice, no, pero es que no quiso vender. A lo mejor sí quiso vender, pero eran varios. Y entonces nosotros los encontraron a todos. Y la inmobiliaria dijo, bueno, aquí nada que hacerlo. Si no están todos, yo no saco nada con comprar porque el día de mañana aparece ese que falta y me pide su parte. Bueno, eso se debiera arreglar ya, porque mucha gente podría tener o transformar la riqueza de la herencia en riqueza concreta, real, si hubiera un mejor sistema de manejo de las comunidades hereditarias. Bueno, ahí entonces vamos también a llegar al sistema registral. Bien, bueno, hasta aquí dejamos la parte teórica, como siempre, de los días sábados. En la próxima hora vamos a conversar acerca de aspectos más materiales del curso de registral. Así que ahora los dejo para que se vayan a tomar un cafecito, una leche, o fruta, o vayan a correr 10 minutos si son deportivos. Y nos encontramos en el segundo módulo.